cabezas, vamos a orar. Sí. Esto. Ok, Te voy a... sigue, no, sigue. Ok, bueno, no era... sí, ok. Es que él no está en las clases, pero en la currícula que les dimos decíamos de que no podían, tienen que apagar los celulares cuando empieza la clase. Inclinen su cabeza, por favor, ¿ok? Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, una vez más, de poder aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú en esta noche nos guíes, que alumbre nuestros corazones, que tu palabra realmente sea esa lumbrera en nuestros corazones. Abre nuestro entendimiento para que podamos entender las maravillas de tu palabra, tus promesas, tu obra redentora. Danos luz en lo que necesitamos aprender, Señor, para poder caminar siempre victoriosos en esta tierra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, como estábamos hablando la semana pasada, empezamos a hablar acerca de la sanidad. Y lo que yo traté de enfatizar mucho cómo trabajaba la sanidad en el Antiguo Testamento, ¿no? Era porque todavía Jesús no había venido, no había muerto. Él no había muerto por nuestros pecados todavía. Nosotros necesitamos a alguien que nos redimiera del pecado. Ya sabemos que Adán fue el que cayó, ¿no? Fue el primer Adán fue el que cayó y el que trajo muerte, trajo pecado, enfermedad. Cuando él cayó, él trajo toda esa maldición a la tierra y al ser humano, ¿no? Y necesitamos del segundo Adán, de Jesucristo, para que nos redima de todo eso, del pecado, de la muerte, de la maldición, que nos redimiera de todo eso, ¿no? Pero como todavía no había venido, entonces en el Antiguo Testamento el pueblo judío tenía que vivir bajo la ley. ¿Se recuerdan que hablamos mucho sobre la ley? Y entonces, ahí dice bien claro que si ellos obedecían la ley, ellos, hemos hecho muchas bendiciones, había promesas de bendición sobre la vida de cada uno de ellos, ¿no? Si obedecían la ley. Pero la pregunta que yo les hice la semana pasada fue, ¿había algún hombre que pudo obedecer la ley completamente? No. Entonces de ahí vino los sacrificios que tenían ellos que hacer, ¿no? Los sacrificios de animales que recordaban que algún día iba a venir el Mesías y realmente iba a morir por ellos, ¿no? Ellos lo tenían que hacer en fe. La fe siempre trabajó desde el Antiguo Testamento. La ley era tan perfecta y la ley solamente lo que vino es establecer que nosotros no podíamos cumplir la ley, ¿no? Eso es lo que el Señor quiso demostrarnos con la ley, que nosotros no podíamos. Pero vino alguien que lo cumplió por nosotros, que fue Jesucristo, ¿no? Bueno, el punto es que si no obedecían la ley, no sé si tuvieron tiempo de leer todas las maldiciones. Fue del Deuteronomio 28, desde el versículo 15 hasta el 68. Y ahí estaban todas las maldiciones que les venía a la persona y a la familia, ¿no? Y a las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación, venían todas esas maldiciones cuando no se obedecía la ley. Pero estaba claro que ellos no podían obedecer la ley, no había uno solo, porque dicen Romanos, no hay ni uno solo justo. No podía, no había nadie. Entonces ellos tenían que recurrir a los sacrificios, ¿okay? Tenían que escoger el mejor animal, el símbolo de Jesucristo. Tenía que tener 3 años, tenía que ser perfecto, no podía ser cojito, nada, no podía tener ninguna mancha, porque la mancha significa pecado. Tenía que ser de un solo color, ¿no? Tenía que ser perfecto, y eso representaba a Jesús. Por eso es que a Jesús le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿no? Luego les dije de que ya casi terminando Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, yo estuve leyendo Malaquías. Es muy interesante cómo Dios les reclama a ellos y les dice, miren cómo ya tanto se habían olvidado, tanto se había corrompido el pueblo judío, que ellos le decían, que el Señor les dijo, ¿no? Mira lo que tú me traes, le dice.
de sacrificio. Me traes la ciega, me traes el animal ciego, me traes el animal cojo. O sea que no tenía ningún cuidado de llevar la mejor ofrenda, sino le llevaban lo que no valía para ellos. Entonces ellos ya, desde ahí ya el pueblo de Israel no estaba viviendo en fe, ni estaba mirando el sacrificio, o sea que Jesús iba, el sacrificio que Jesús iba a hacer por ellos, ¿no? Ellos simplemente estaban cumpliendo ya ritos nada más. Después de los 400 años de silencio, cuando ya aparece Jesús, el pueblo aún estaba más corrompido. Les expliqué de que ya había pasado por la esclavitud, o sea, no esclavos, pero bajo el gobierno de los griegos, bajo el gobierno de los persas, y estaban ahora bajo el gobierno romano. La sociedad se había corrompido de tal manera, pero ya habían salido algunas sectas, ¿no? Ahí creo que nos quedamos. Eso fue lo último que les dije. Y el punto es que el pueblo judío no conocía realmente quién era Dios. Ellos ya simplemente basaban su religión en la ley. Ellos trataban de cumplir la ley al pie de la letra. Tanto así que ya no tenían ni misericordia ni compasión. Miraban a los gentiles, lo miraban como impíos, como que eran lo peor, ¿no? Como que ellos eran los escogidos, y miraban a los gentiles como que no valían, ¿no? Entonces ahora voy a empezar con la segunda parte. Ok, ahí está. Israel no conocía quién era su Dios. Estoy hablando cuando Jesús vino, ¿no? En Oseas 4:1 dice: oíd la palabra de Jehová, hijo de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. O sea, no conocían quién era Dios realmente, no tenían misericordia, ni había verdad en las cosas que ellos hacían, ¿no? En Isaías 1:3 dice: el buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre a su señor, ¿no? Pero Israel no conocía a Dios. Ahí está haciendo una comparación, ¿no? Está comparando que hasta el buey conoce quién es su dueño, pero que Israel ni siquiera conocía quién era su dueño, quién era su Dios, ¿no? Israel no entiende, el pueblo no tiene conocimiento, o sea, no sabían quién era realmente Dios. Nosotros hemos entendido, y desde el Antiguo Testamento, Dios siempre fue un Dios de amor y de misericordia, ¿no? Y en Oseas 6:6 dice, los versículos que sustentan lo que estoy diciendo, dice: no, misericordia quiero y no sacrificios. ¿Por qué? Porque el Señor ya se había hartado de ver los sacrificios que los hacían como un ritual, lo hacían sin fe, ¿no? Dice: misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Porque ellos hacían ya como una cosa de cada día, ¿no? Ya lo hacían así como una cosa normal, y realmente no había conocimiento de Dios, ¿no? Cuando Jesús vino y los fariseos le fueron a reclamar y hacer preguntas porque querían hacerlo tropezar a Jesús, ¿no? Y le estaba reclamando que se estaba juntando con los publicanos. Ay, pero mira, te estás juntando con esos, como que eran lo peor, ¿no? Le dice Jesús: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Jesús desde ahí ya estaba estableciendo lo que había en el corazón de ellos. En ellos no había ni compasión, ni misericordia, no había amor por el prójimo, ¿ok? Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores, ¿no? Unos capítulos más adelante, en Mateo 12:1-7, volvió a recibir otra crítica de los fariseos, ¿no? Porque los discípulos estaban recogiendo espigas del trigo en días de reposo, y estaba prohibido hacer nada en el día de reposo. Y Jesús les volvió a repetir: si supieseis, o sea que ellos no les entraba, ellos sabían la letra, pero no tenían el espíritu de la letra, no había la revelación de eso, dice, ¿no? Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes.
¿Ok? Entonces desde ahí Jesús estaba diciendo, el Dios que yo conozco, mi Dios, mi Padre, es un Dios de misericordia, de compasión, de amor, ¿no? Pero el pueblo de Israel no entendía eso. Pero llegó un momento que, como dice, que Dios se cansó de los sacrificios y de los holocaustos, porque los hacían sin fe, los hacían como un ritual, lo hacían como porque lo tenían que hacer, ¿no? Dice ahí, por lo cual entrando en el mundo, en Hebreos 10:5-9 dice, ¿no? Y ahí está Jesús hablando, ¿no? Dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me diste un cuerpo, ¿no? Holocausto y expiaciones por el pecado ya no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. Era Cristo viniendo ya como el sacrificio único, el sacrificio verdadero, ¿no? Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Pero y diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero, o sea, quita ya estos ritos para establecer esto último, o sea, el sacrificio de Jesús. Eso era lo último y lo verdadero. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claro hasta ahí? Sí. Okay. Si bien ahí le puse el dibujito porque ellos tenían que sacrificar un animal, pararse delante de él, tenían que confesar su pecado delante del animal, pero ese cordero representaba ¿a quién? Jesucristo, ¿no? Ok, entonces para nosotros también poder caminar en la sanidad o en la salvación que Jesucristo ha ganado para nosotros y que Dios nos ha concedido, es importante que nosotros conozcamos quién es nuestro Dios. Porque nosotros también hemos venido con las ideas de que Dios es castigador. Ay, cuando nos pasa, yo me acuerdo cuando era chiquita, si yo me tropezaba y me caía, mis hermanas me decían, Dios te castigó. Y yo pensaba, yo decía, sí, seguramente que yo hice algo malo. Ah, sí, y trataba de recordar algo malo que yo había hecho, ¿no? No sé si ustedes han tenido esa experiencia, pero yo me recuerdo que tenía esa experiencia. O si le pasaba algo a alguien, decía, eso ahí, que Dios lo castigó, ¿no? Y no necesariamente, o sea, es un castigo. A veces es consecuencia de nuestras propias acciones, de nuestros pecados. No es Dios castigándonos, ¿no? Por eso es importante que nosotros conozcamos quién realmente es Dios. ¿Ok? En 1 Crónicas 16:34 dice, confesad al Señor porque es bueno, porque su misericordia es eterna. Tenemos un Dios que realmente es bueno, y su misericordia, su compasión por la creación, no solamente por nosotros, sino por el ser humano, no importa la condición en que se encuentre, qué tan bajo haya caído, su misericordia siempre va a ser eterna para todos nosotros, ¿ok? En 1 de Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Amén. ¿Ok? Y eso es lo que quiero establecer, que Dios es amor y que Él quiere lo mejor para nosotros. Desde el momento en que Él mandó a su Hijo, lo más precioso que había en el cielo, lo más valioso, y lo mandó para morir por nosotros. Miren, Dios nos ama. No hemos entendido hasta ahora cuánto Dios nos ama. ¿Ok? Perdón. ¿Puede retroceder? Sí. Ok, pero ¿cómo conocemos entonces a Dios o al Padre? ¿No? Decimos, ok, pero yo quiero conocer al Padre. Quiero conocer quién es ese Dios. Entonces es importante que nosotros leamos los evangelios, porque dice que el que vino a dar a conocer al Padre, ¿quién fue? Jesús. Él caminó 3 años y medio para manifestar el amor y el corazón del Padre al pueblo, no solamente a los judíos, porque Él sanó también a muchos gentiles. Él vino para mostrar su amor para todos, ¿okay? Pero los judíos siempre decían, no, nosotros somos el pueblo escogido. No entendían de que nosotros también somos el pueblo escogido, nosotros somos la Israel espiritual.
Ok, en Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces, a través de las obras de Jesús y de lo que Él hizo aquí en la tierra, nosotros podemos conocer al Padre. Porque ahí dice, en Juan 5:19-20 dice, ¿no? De cierto, Jesús diciendo, ¿no? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. O sea, todo lo que Él hizo, lo hizo guiado por el Espíritu Santo. Y solo lo que hizo fue manifestar el corazón del Padre. ¿Ok? Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Ok? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Otro versículo que dice, Jesús le dice en Juan 8:28, ¿no? Cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Okay? Y en Juan 14:7-10, este es el versículo que más me gusta, ¿no? Porque dice ahí, si me conocieras, también a mi Padre conocieras. Para poder conocer cómo Dios nos ama o cómo Dios ama al ser humano, tendríamos que leer, es importante por eso que leamos los evangelios y miremos las buenas obras que hizo Jesús, porque ese es el deseo del Padre. ¿Ok? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Mateo le dice, o Tomás creo que fue el que le dice, ay, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y entonces él le dice, no, ¿cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Ahí está claro. ¿Quién hizo todas las obras? El Padre. ¿Ok? Y entonces en Juan 10:10 Él dijo bien claro, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces ese es el deseo del Padre, que todos tengamos vida y vida en abundancia. Y la palabra acá, vida, busqué la traducción de la vida Zoe, ¿ok? Se escribe Zoe, ¿ok? Y se emplea de la vida como un principio, vida en el sentido absoluto, la vida como la tiene Dios. Entonces, esa es la vida que Dios nos ha venido a dar, su vida, ¿ok? Como la que tiene Dios, aquella que el Padre tiene en sí mismo y que Él dio al Hijo encarnado que tuviera vida en sí mismo, ¿ok? Y esa es la vida que Él ha venido a traer a nosotros. No solamente la vida, o sea, hablo del espíritu, sino la salvación es completa, alma, cuerpo y espíritu. La salvación es prosperidad en todas las tres áreas. ¿Ok? Y ya establecimos que Dios no, la enfermedad no es parte del reino de Dios. ¿Es cierto? Ok, entonces vamos a ver, ¿qué obras hizo Jesús? ¿No? Para saber las obras que hizo el Padre y para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad del Padre acerca de la sanidad, porque lo que estamos ahorita hablando es sobre la sanidad. ¿Ok? En Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, cómo éste anduvo haciendo bienes. Él vino y anduvo haciendo solamente bienes, ¿ok? Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Okay? Entonces, cuando Dios viene a traernos libertad, nos quiere traer libertad en todas las áreas. No es su voluntad que nosotros estemos enfermos, porque si no, no hubiera venido a sanar a los enfermos. ¿Está bien? En Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Okay? Juan 10:10 se lo leí hace un instante. Mateo 14:36 dice, ¿no?
que le trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejara tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. La voluntad de Dios siempre fue sanar al pueblo. ¿Okay? Mateo 15, 29, 30 dice que en el mar de Galilea se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús, ¿y qué hizo él? Los sanó. Él nunca hizo acepción de personas. ¿Ok? Y en Lucas 6, 17, 19 dice, ¿no?, que habían venido de otras ciudades, de Tiro y de Sidón, mucha multitud para oírlo, ¿no? Dice, y para ser sanados de sus enfermedades. También los que habían sido atormentados por espíritus impuros eran sanados. ¿Okay? Toda la gente procuraba tocarlo porque podía salir de él, poder salía de él, y sanaba a todos. Esas son las obras que vino a hacer Jesús. Y estas obras se las vio haciendo ¿a quién? Al Padre. Él no vino más que a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, entonces, queda establecido que Dios nos ama y sí nos quiere sanos, ¿no es cierto? Ahí lo dijo Jesús, dijo, yo he venido a hacer solamente, yo no hago nada por mí mismo, yo hago solamente lo que el Padre me dice que yo haga. ¿Ok? Y ahora dice, Dios nos ama y sí quiere sanarnos. Este versículo a mí siempre, cuando a mí me lo enseñaron hace muchos años, la verdad yo no lo podía entender. Yo decía, no le encuentro esto. Pero al tiempo, ¿no?, después de cuántos años, como que eso se me ha hecho, digo, wow. Se le acercó un leproso y se postró ante Jesús, ¿no? Y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso no entendía, no conocía a Dios, porque le está preguntando si tú quieres. O sea, sabía que él tenía el poder, pero le dice, si tú quieres, ¿no? Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, ¿qué le dijo? Quiero que se limpie. Y ese es el corazón del Padre. A veces nosotros preguntamos, Señor, qué raro realmente que yo me sane. Pero el Señor siempre va a tener esta respuesta. Quiero, sé sano. ¿Ok? Nosotros no debemos dudar en nuestro corazón de lo que Dios quiere para nosotros. Dios realmente nos quiere sanos. ¿Ok? En Mateos 8:6 se le acercó un centurión que le rogaba diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico. Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Miren, el centurión no era del pueblo judío, no era del pueblo escogido, ¿entienden? Pero a él no le importaba, porque él vino, él no vino solamente, a veces piensan, no vinieron por los judíos, no, él vino para sanar a todo el que creyera en él. ¿Okay? Y el centurión realmente creía en él. ¿Ok? Y ahí es cuando el centurión le dice, no quiero que... O sea, se sentía tan indigno que le dijo, no vayas para mi casa, realmente no eres digno. Yo no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Solamente di la palabra. Y él dice ahí, no, nunca he encontrado tanta fe, ni siquiera en el pueblo judío he encontrado tanta fe, ¿no? Pero ahí él honra la fe y le dice, ok, tu hijo está sanado, tu fe lo ha sanado. En Mateo 8:16 dice que le llevaron muchos endemoniados, con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cuando habla de tomó, la traducción es tomó, literalmente tomó. ¿Okay? Tomó todas nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Dolencias se refiere a dolores físicos. Y solamente los dolores físicos vienen o porque cuando uno hace ejercicio está cansado, o viene por enfermedad, ¿no? Que me duele acá, tengo dolor acá. Y se está refiriendo a esas dolencias físicas ahí. ¿Ok? En Mateo 20, y este también me encanta este versículo porque
Dice que vinieron unos ciegos, sí, unos ciegos que se detuvieron y le dijeron, no, él les pregunta, ¿qué quieren que les haga? ¿No? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, dice ahí, sintiendo compasión. Entonces ahí vemos el corazón del Padre. Cuando Él ve a un enfermo, ¿Él qué siente? Compasión. ¿Okay? Les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. En Lucas 7, 11, 15, que solamente está en Lucas este pasaje, había una mujer que tenía un hijo que era su único hijo, y su hijo se había muerto. Y ya estaban que se lo llevaban en la calle, se lo estaban llevando, el féretro se lo estaban llevando para enterrarlo, ¿no? Y cómo estaría llorando la mamá, ¿no? Era su único hijo. Dice que Jesús, viéndola, dice, el Señor fue movido a misericordia. Eso significa que su corazón se llenó de compasión, ¿no? Para con ella, y le dijo, no llores, y el muchacho fue resucitado, ¿no? En la Biblia castellana dice ahí bien claro, viéndola llorar, es el mismo versículo, pero me encantó esta traducción. El corazón del Señor se llenó de compasión. Entonces lo que yo quiero que ustedes se den cuenta que Él dijo, lo que yo hago o lo que como yo siento, Él estaba manifestando, como dice, al Padre. Y eso es lo que hace el Padre. Él se llena de compasión y de misericordia cuando ve dolor en nosotros. ¿Ok? Ok. Entonces ya hemos establecido que Dios sí quiere vernos sanos. Pero tal vez yo digo que la mayoría no ha entendido realmente cuál es la obra redentora que Jesucristo hizo en nuestras vidas. Hay mucha gente que realmente no entiende. Piensa que solamente, ok, soy salvo, algún día me voy a ir al cielo y se acabó. Y no han entendido que Jesucristo llevó toda la maldición, llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, toda nuestra pobreza, las llevó en la cruz del Calvario. Él pagó lo que a nosotros nos correspondía, la muerte, toda la maldición de la ley. Ustedes, por eso yo les dije, lean, todo eso lo que dice las maldiciones de la ley, que no se cumplían, todo eso recayó sobre Jesucristo cuando Él fue a la cruz. Él pagó todo, Él se hizo maldito para que nosotros viviéramos en libertad. Entonces hay muchos que no hemos entendido esa verdad. Toma tiempo a veces que se haga rema en nuestros corazones. ¿Ok? En Isaías 54, esto fue en el Antiguo Testamento, cuando Dios hace la promesa de que va a mandar el segundo Adán, o que va a mandar a nuestro Mesías, ¿no? Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió todos nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo. O sea, el castigo que nosotros merecíamos, Él lo llevó para darnos